Yendo al grano, quiero decirles que hoy cuento con un invitado especial, lo cual también me llena de mucha alegría, debido a que por primera vez es un invitado que tengo desde acá, desde estas latitudes. Nosotros estamos en lo que sería Edimburgo, la capital de Escocia. Y bueno, para los que me conocen, mi nombre es Jesús Mendoza, soy profesor dentro de la Escuela de Alejandría en lo que es el área de divinidad, angelología y demonología. Pero hoy particularmente tenemos a un invitado especial que precisa un ángulo bastante interesante dentro de la escuela. Luis Quiñones Román es licenciado en lo que sería Historia de América por la Universidad de Puerto Rico, él es puertorriqueño. Ha vivido un tiempo en Estados Unidos, lo que sería Nueva Jersey, y también en Israel. También tiene una licenciatura en lo que serían estudios bíblicos, ¿no? Y particularmente enfocado cada una de sus especializaciones en lo que es Biblia hebrea y lo que vendría siendo en este caso, que amerita el tema de hoy, lo que podríamos llamar elementos socioculturales de la época de la Biblia hebrea, ¿no? Bueno, volvemos como para no perder el tiempo nuevamente. Luis Quiñones Román, particularmente enfocado sus estudios en lo que sería el contexto sociocultural del antiguo Israel, lo que se conoce como los tiempos de la Biblia hebrea, los tiempos... podríamos hablar también como que desde el libro de Jueces en adelante o también inclusive el Génesis, porque el ejemplo que tocaríamos hoy compete al libro del Génesis. Eh, Luis ha hecho una, vamos a decirlo así, una serie de estudios, o por lo menos una tesis que me ha parecido muy interesante, enfocada en el tema que nos amerita, que es violencia sexual en el Antiguo Testamento. De hecho, él está haciendo una candidatura a PhD, lo que sería un doctorado, en la Universidad de Edimburgo, en la Escuela de Divinidad, una facultad en la que yo anhelo en algún momento estudiar, y la verdad es que ha sido de gran bendición lo que hemos podido compartir del tema, ¿no? Bueno, básicamente esa es la tesis de Luis, pero me gustaría que nos contara un poquito más en ese aspecto. Más o menos nos puedes hablar tú tanto de tus estudios y por qué tu particular interés en hacer una tesis de esta índole. Bueno, como dijeras, mi interés ha sido la violencia sexual en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, ya que vivimos en una época donde escuchamos rumores de guerra, violencia, de género, de la mujer, en contra de la mujer, en contra de los niños, en contra de los animales, en medio ambiente, y de ese contexto es que surge esta inquietud de mi parte para estudiar la violencia desde el aspecto bíblico. Ok, ok. Bueno, particularmente he podido ver un poquito de lo que hemos conversado en cuanto a la realidad, vamos a decir, histórica, sociocultural, que está presente en algunos pasajes de lo que sería en este caso particularmente lo que llamamos los cristianos del Antiguo Testamento, que competen a este tipo de violencia particular, ¿no? Yo personalmente no tengo mucho conocimiento al respecto, más o menos he visto algunos casos, que por lo menos hoy vamos a abordar uno en particular, pero me gustaría hacerte una primera pregunta que como que nos agarre un poco más en ese sentido. ¿Crees realmente que la Biblia presenta ejemplos, así vamos a decir, bastante crudos de violencia sexual en el Antiguo Testamento? Claro, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento se presentan eventos de guerra, de violencia en contra de los extranjeros, en contra de la mujer, en contra de animales, en contra de un sinnúmero de eventos, ¿no? Y hay una vasta gama de pasajes bíblicos que hablan sobre la violencia en el Antiguo Testamento. Ok. Como una especie de contexto rápido, ya que dijiste algo que me llamó muchísimo la atención cuando mencionaste a los extranjeros. Hay un enfoque, no es el enfoque de hoy, pero podríamos tocarlo un poquitico, que lo he visto bastante dentro del estudio académico de la Biblia, que es esa recurrente queja, vamos a decir así, del autor bíblico en cuanto al maltrato con los extranjeros. De hecho, tenemos un ejemplo muy puntual, es abocado en el Nuevo Testamento, en la epístola de los Hebreos, que apunta a Sodoma y Gomorra, o sea, cuando dice que algunos han sido visitados por ángeles, por lo que nunca pierdas de vista el hospedaje, el ser hospitalario, ¿no? Cuando algunas personas se van a Génesis 19, que es donde tenemos este caso, se han enfocado mucho en elementos como la homosexualidad o la depravación desbordada, pero tengo entendido que realmente el mensaje del pasaje, por ejemplo, es la violencia al extranjero, particularmente.
el Génesis 19 lo que está planteando y lo que está el autor o el narrador bíblico tratando de hacer es esta apologética en contra de la inhospitalidad. Es más bien un pasaje donde habla que en el tiempo donde se está desarrollando la historia, el proto-Israel aún no es un pueblo hospitalario. Y es por esta razón que el texto va en esa dirección, enseñándole, demostrándole al pueblo de Israel, al posterior pueblo de Israel, que deben ser más hospitalarios con los extranjeros, algo que carece en la ciudad de Sodoma y Gomorra, y por eso vemos la historia de cómo se desarrolla en ese pasaje. Wow, wow. O sea que básicamente nos coloca en otro contexto totalmente, porque podríamos decir que la extranjería era importante en los tiempos bíblicos en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a llevarlo entonces un poquito más al ámbito de violencia sexual. Hay un libro muy bueno de la editorial Verbo Divino, que es el libro de Jueces, más o menos ese es el título. No sé si yo Trébol estaría mintiendo si estoy 100% seguro, pero me llamó la atención cuando, hablando del libro de Jueces, proponía la idea de que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, porque todavía presenta un Israel muy a nivel de tribu, como un grupo de personas que constantemente está teniendo diatribas con otras naciones. Y vemos muchos casos de violencia puntual en ese libro. Por ejemplo, tenemos el famoso caso, creo que es de la tribu de Benjamín, de una mujer que es horriblemente masacrada por unos hombres. ¿Podría ser este otro ejemplo que el texto está tratando de dar en ese sentido con respecto a la hospitalidad? Bueno, primeramente, el libro de Jueces es un libro donde prácticamente es un caos total, donde hay una violencia descontrolada. No hay un gobierno central. El mismo texto, creo que en el capítulo 20 dice los tiempos donde no había reyes. Y eso prácticamente, si lo traducimos a nuestro contexto hoy día, es donde no existe la ley y el orden. Dentro de este panorama es que se desarrolla el libro de Jueces. El caso que traes a colación se encuentra en Jueces 19-20 y está hablando sobre la violación que se hace en contra de la mujer, de la concubina o peliglesh en hebreo. El término peliglesh mayormente se traduce al español y al inglés como concubina, o en algunos casos se traduce como segunda mujer o mujer de segundo rango. En esta historia particularmente encontramos una mujer que no tiene nombre, no tiene voz, y muy poco detalle se dan en cuanto a ella específicamente. Entonces vemos un descontrol en cuanto al orden social de la época, donde la mujer en el versículo 1 me parece que dice que la mujer, que el levita tomó por mujer a una concubina, una mujer de segundo rango, y le fue infiel. Algunos intérpretes hablan de que esta mujer se dedicaba a la prostitución, y otros pues hablan que esta mujer, que él la trataba mal. Por esta razón ella va a la casa de su padre. Hay algunos teólogos e intérpretes de la Biblia que conectan este capítulo 19 de Jueces con Génesis 19. Hay muchos paralelismos entre este capítulo, entre ambos capítulos. Por decirlo de alguna manera, es una moneda de dos caras, donde el autor Ken Stone habla de cómo los dos pasajes bíblicos son paralelos. Ok. Podríamos decir que es como si el autor estuviese tratando de mostrar dos caras de Israel, en ese caso. Bueno, son dos épocas totalmente distintas y en el periodo de Génesis aún no existe una consolidación del pueblo de Israel como posteriormente lo conocemos en Jueces o en los libros de los reyes. En Génesis un proto-Israel, aún no una consolidación de Israel, eso se da posteriormente. Perfecto.
En ese caso, me gustaría entonces como dirigirnos al Génesis, a un caso muy puntual, que es el caso que podríamos decir que hoy nos llama bastante la atención, que sería el caso de Dina. ¿Tú consideras que el caso de Dina, la única hija hembra del patriarca Jacob, es un ejemplo de violencia sexual en casi, vamos a decir, más de un aspecto con respecto al trato de la mujer, la comparación cultural? Es decir, como si tuviésemos que desglosar esta situación en todos los ángulos que tú estás tocando. Entonces, ¿podrían más o menos contarnos al respecto? El Bueno, caso de Dina. Génesis 34 es uno de los pasajes más controversiales que existe en la Biblia hebrea, ya que es la única hija que se menciona con nombre de Jacob. Esto no quiere decir que Jacob no tuviese otra hija, muy probablemente tuvo otras hijas, pero ella es la única que se menciona en el relato bíblico. Y la razón por la cual se menciona es por lo que sucede en Génesis 34. Y la conexión que tiene Génesis 34 con Génesis, me parece, el capítulo 49, versículo del 5 al 7, que es me pueden corregir, que es la bendición de los hijos de Jacob, que cuando Jacob le da la bendición a su hijo y les dice, tú vas a tener esta porción, Sí, levita. pareciera que de alguna manera Jacob estuviese profetizando lo que vendría siendo el esquema del Israel constituyente después. Exacto, entonces, por algunos intérpretes, a esto sigo a James Hoover, que dice que muy probablemente el relato de Génesis 34 está conectado con ese capítulo y con el capítulo de Génesis 31, versículo 21, me parece que es cuando dice que Lea tuvo una hija y la llamó Dina. Entonces, dentro de este contexto es que tenemos a Génesis 34. Génesis 34, en su contexto, tenemos que mencionar también que precede o antecede a la llegada de Jacob a Shechem, que es el pueblo de donde está Shechem, que es donde se desarrolla el capítulo de Dina. En cuanto a la violación o la situación que ocurre en Génesis 34, hay un debate bastante amplio en cuanto a si Dina fue violada por Shechem o no. Si se trata de sexo ilícito o de una violación de Dina. Hay una serie de leyes, tanto bíblicas como extrabíblicas, uniformes, que apuntan a violación en el antiguo Mediano Oriente. Ok. Aquí te daría dos preguntas puntuales respecto a Dina. Es una posibilidad que leí en algún momento, sobre todo en un comentario precisamente bueno, en este caso yo tengo dos Biblias de estudio distintas, una es la New King James Version, pero la otra es la Common English Bible. Plantea una extraña idea con algunas palabras en hebreo, una especie de juego que hay en el pasaje, que a lo mejor debes identificar cuáles son, que pareciera apuntar a que Dina consintió el acto, como si hubiese querido estar con este personaje, pero en el intento del narrador, vamos a decir, villanizar a Segen, lo pone como que la forzó. O sea, hay una comentario que llegué a escuchar que apuntaba a esto, como si el pasaje tuviese esa ambigüedad. ¿Sabes algo al respecto? Bueno, te refiere al versículo número 2 de este capítulo, donde hay tres. Este versículo es el más que causa polémica dentro de la academia, especialmente dentro de los círculos feministas, de la visión o de la interpretación feminista del texto. La interpretación tradicional del texto apunta a que esto no se trata de una violación, que simplemente trata de sexo ilícito. Ilícito porque no sigue los parámetros de conducta de pueblos triviales en la antigüedad, donde tenemos que tener entendido que la ley en Deuteronomio apunta a que cuando un hombre o un joven deseaba casarse con una mujer,
una joven virgen tenía que ir y hacer un contrato nupcial con el padre o aquel que tenía la tutela de la mujer o de la virgen, pagarle un dote y hacer una fiesta matrimonial, entre otras series de cosas que se exigían. Pues Shechem bypass, como pasa por encima y no toma en consideración este protocolo de matrimonio en la antigüedad. Sí, es como decir que él quiso hacer más fácil el acceso a la chica, de alguna forma. Si lo puedes poner utilizando ese término, pues vamos a ponerlo entre comillas. Claro, lo digo para usar un contexto más coloquial para los oyentes. Algo así como que le quiso pasar por encima a los requerimientos porque deseaba a la chica. Lo digo no solo por la controversia que planteas del pasaje, sino porque además dice más adelante que él se apegó a ella como si tuviese una intención de seguir a su lado y ella no rechazaba ese amor. Bueno, ahí es que está el debate, porque lo que está mencionando ocurre en el versículo número 3 y 4, donde dice que su alma se apegó a la joven. Pero antes de llegar ahí, lo importante es analizar lo que dice el versículo número 2. Okay. El versículo 2, tú creo que apuntaste a algo cuando dijiste que se encuentra prácticamente en el primer verbo que se utiliza, que es ver. Y Shechem vio a la joven. El texto lee, déjame buscarlo por aquí. Dice, entonces Shechem, hijo de Hamor, el Jebeo, jefe de la tierra de Shechem, la vio, la tomó y se acostó con ella y la humilló. Esta es mi traducción del texto. Hay otras tradiciones que apuntan a que la violó, y a otra, la traducción en inglés, lay with, se acostó con. Lo primero que quiero hacer énfasis es aquí el primer verbo que se utiliza en hebreo, que es el verbo ver. Todos sabemos que como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, que el pecado entra por la vista. La codicia y todos los deseos sexuales entran porque en cierta manera, nos levanta este apetito sexual. Muy, muy probablemente, Shechem, al ver a Dina, le despertó estos deseos lujuriosos hacia ella. La razón por la cual Dina va a la ciudad de Shechem la desconocemos. En el versículo 1, el narrador no presenta ninguna evidencia que apunta a por qué ella sale de el compound, sí, el círculo de su familia para ir a la ciudad de Shechem. Simplemente el texto dice y fue a visitar a las hijas de la ciudad. Okay. ¿Cuál es la razón por la cual ella fue a visitar? Pues desconocemos, porque el texto no habla sobre las razones. Como que ese no es el enfoque. ¿No? Exacto. Okay. El versículo 2 entonces abunda a cuando Shechem la ve a ella, muy probablemente Dina está caminando entre la ciudad y ahí es cuando él la ve a ella. O sea, la cadena de verbos que sigue al primer verbo, que es tomar, acostar y humillar, esta es la cadena de 3 verbos más importantes en este capítulo. Y son los de más controversia en este capítulo. Y este capítulo probablemente está apuntando al narrador del capítulo número 13 del segundo libro de Samuel, que es la violación de Tamar. Al mismo tiempo, apunta a Génesis 19 y a Jueces 19, que son pasajes que están intrínsecamente conectados unos con otros, por la manera en cómo el autor o los autores bíblicos están narrando la experiencia de violación sexual que estos personajes femeninos están experimentando. Nótese que la mayoría de estos pasajes, con excepción de Génesis 39, que es la violación o la seducción de Josué, el enfoque es la mujer.
la mujer es quien está siendo ultrajada. La mujer es quien está, la violación, el exceso de violencia es en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque la manera más fácil en la antigüedad de desequilibrar la honra, el honor patriarcal es atacando a la mujer, que es la debilidad o la área más sensible de él. Entonces, el rol de la mujer en el Antiguo Testamento es bastante amplio. Y lo que representa la mujer para el patriarca es aún bastante amplio. ¿Por qué? El patriarca tiene, o el hombre tiene how you say, like, como protector, que es la palabra que estaba buscando en español. Sí, es el guardián. Tiene que guardar y proteger a su casa, sí, y su mujer, o sus mujeres. Cuando un extranjero llegaba a un territorio, la manera más fácil de desequilibrar el control social era atacando a la mujer. Porque al atacarla a ella, llevaba a que el hombre no era varón suficiente para proteger a su mujer. Entonces la masculinidad del hombre entonces está en juego. Como tú no puedes proteger a tu mujer, pues tú no eres hombre suficiente. Eso tendrá algún tipo de conexión, y aquí lo hago como un paréntesis porque quiero volver al caso de Dina y algo que te iba a preguntar. ¿Tendrá algún tipo de conexión con esa? Hay ciertos ángulos, sobre todo lo veo mucho en la mitología ugarítica. Sabes que él es un patriarca, ¿no? El dios él, y tiene una serie de mujeres. Pero lo que llama la atención es cómo ellas, dentro de sus círculos, son como intocables. O sea, parece plantear una especie de idea de que él es importante por lo que lo rodea. Sí, él es el protector de sus diosas, exacto. O sea, la idea va también por ahí. Podríamos decir, de hecho, es interesante porque el judaísmo es de la época de los cananeos. Entonces, como que las conexiones van muy de la mano. Lo digo porque suele la gente pensar que, y es algo que además, cuando dijiste sobre dentro y fuera del texto, y creo que es importante señalarlo, la gente suele pensar que Israel era el único pueblo que recibía este tipo de ultrajas, o al menos el que planteaba leyes para evitar, porque obviamente sabemos que algunas leyes levíticas apuntaban a evitar ciertos ultrajes puntuales de esta índole. Pero lo digo porque hasta donde yo he podido ver en Sumeria, en Mesopotamia y en algunos otros textos, no son las únicas leyes que se levantan en favor de proteger este tipo de situaciones con las mujeres. ¿Podrías mencionar alguna? No, de hecho, yo creo que el enfoque es todo lo contrario. El texto hebreo copia las leyes que están en el mediano cercano, en el antiguo mediano oriente, que son las leyes uniformes. Okay. No sabemos con exactitud en qué periodo o en qué momento específico en la historia el autor o los autores bíblicos, la conexión entre las leyes uniformes con el texto bíblico. No hay un periodo, no hay algo que apunta que, aquí fue cuando esto fue lo que hizo que se conectara o que el autor bíblico se copiara de. Eso no lo va a encontrar en la Biblia, porque la Biblia tiene por sentado de que la revelación es divina, que Dios le da a Moisés las leyes y sucesivamente se reparten en el pueblo de Israel. Pero muy probablemente, en términos de redacción y en términos escriturales, el autor o los autores bíblicos están tomando prestado leyes que están en las leyes, por ejemplo, de Hammurabi, el código de Hammurabi, el código de Ur-Nammu, el código de déjame aquí leer porque no puedo ver bien. No pasa nada. Ushna, el código de la ley asiria de Miro Asiria, el código de Lip Star, que son otros códigos que probablemente
el autor bíblico tiene como referente cuando está construyendo las leyes en el texto bíblico. Leyes que están específicamente las leyes de violación sexuales, hay varias. En el Hammurabi encontramos la ley 129, 130, que hablan sobre la violación o cómo responder en casos de que hay una violación en contra de una mujer y qué hay que hacer. ¿Puedes dar un ejemplo? Un ejemplo de la ley. Sí, de Hammurabi, por ejemplo. De Hammurabi, el ejemplo de Hammurabi no lo tengo, pero la ley es 129 a la 30. Hay otra ley que es de Middle-Assyrian Laws, que es la ley 55, que es la única ley que habla específicamente del consentimiento de la mujer. Si la mujer tiene parte consciente, sí, consciente de la relación sexual o no, y qué hay que hacer. Es la única, la mayoría de los académicos están de acuerdo que esta es la única ley que habla sobre violación sexual en el antiguo Mediano Oriente. Esta ley también tiene su paralelismo con Deuteronomio 21, versículos 26, 28 al 29. Y Éxodos capítulo 22, versículos 16 al 17, otras traducciones del 15 al 16. Dependiendo de la traducción que tengas, pues los textos los versículos van a correr un poco. Ok. Pude ver ahí en tu tesis, por cierto, el último, el deuteronómico. ¿Ese es un documento prototípico del Deuteronomio? ¿A qué te refieres? El último que citas allí, sí, el de... el código de Deuteronomio, que es los versículos, capítulos del 12 al 26 de Deuteronomio. Son las leyes. Sí mismo, exacto. Exacto, porque en la Biblia hay tres códigos. El código de la alianza se encuentra en esos dos capítulos 20, versículos 22 al 23, 19. El código de santidad que se encuentra, o sacerdotal, que se encuentra en Levíticos 17 al 26. Y el código deuterocanónico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 22 al 26, que son las leyes prácticamente del pacto o las leyes de Moisés. Wow. Estos tres códigos pues, son el compendio de estas leyes. Wow, interesante. Que cuesta algunos, por lo menos suele ser un poco novedoso para algunos, que haya esta relación entre la Biblia y los textos de la época, pues que tiene sentido, porque todas las naciones tuvieron de alguna manera que plantear una forma de, no voy a decir control, pero una forma de mantener un orden a situaciones muy específicas, ¿no? Y volviendo al caso de Dina, hay algo que me llama mucho la atención y parece un planteamiento de lejos, pero vamos a ver si estoy en lo correcto en mi conjetura, y es que Dina, o la historia con respecto a Dina, plantea explicar o justificar que Jacob, no diré que maldijo, pero de alguna forma no retribuyó bien en su profecía a los dos hijos, creo que uno es Rubén y el otro es Simón y Leví. Simón y Leví, perdón. Que diciéndoles que ustedes, sus armas son armas de venganza, armas de ira, y de alguna forma como que no los toma en cuenta para la bendición. Es como que el autor de ese capítulo de Génesis está tomando con importancia la historia de Dina como para justificar por qué ellos no reciben esa bendición en ese momento. Exacto. Según James Cookwell, en How to Understand the Bible, me parece que ese es el título de su libro. ¿Cómo entender la Biblia? Él apunta a que la explicación del porqué de la bendición o de lo que Jacob le dice a Simón y a Leví en el capítulo 49, parece que es por lo que ocurre en el capítulo 34. Y esta es la razón por la cual al autor o los autores del Génesis vieron necesario construir la historia de Dina. Y por eso es que Dina se menciona en el relato. De lo contrario, Dina no aparecería. No aparecería. De hecho, llama la atención, y esto es como una conjetura, casi no vemos mujeres en el Génesis solas puntualmente importantes como Sara, Agar, pero, por ejemplo, que lo hemos hablado tú y yo recientemente, el libro de Jubileos, aquí que lo tengo incluido en esta versión de
de los libros bueno, los apócrifos de judíos, tiene la particularidad que me llamó mucho la atención del libro mientras lo revisaba, menciona bastante más mujeres de las que uno espera en el relato. Por ejemplo, da hasta el nombre de la esposa de Caín, que uno dice, bueno, pues es un misterio. Evidentemente, Jubileos maneja una tradición donde trata de expandir un poco algunos elementos que podemos decir que quedaron confundidos en el texto. Pero me llama la atención porque parece que por lo menos para los autores de Génesis va de tajo que tienen como que prioridad personajes. Porque hay cosas que no las pasa, no las mencionas. Claro, porque acuérdate, Génesis está dando el origen del pueblo de Israel. Y su enfoque es Abraham, vamos a decir. Abraham y los patriarcas que le siguen a él, hasta llegar hasta la consolidación de Israel como tal, las tribus de Israel. Claro. Y sí, los personajes de las mujeres aparecen en un segundo plano. Número uno, la razón principal y básica es porque dentro de la cultura patriarcal la mujer ocupa un segundo plano. Okay. No es equitativo como en nuestra sociedad actual. Nuestra sociedad actual se mueve hacia una equidad de género. En el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea no es de esa manera. El hombre, el sexo masculino es la cabeza y Dios le habla al hombre y el hombre pues le transmite a la mujer lo que, claro, lo que Dios... Por eso llama tanto la atención cuando hay secciones como Débora o como Agar, donde Dios se dirige directamente a ellos y hace de ellas una fuente de algo distinto. Sí, esas son excepciones. No es la regla. No es la regla y no es el patrón que la Biblia hebrea sigue. Son excepciones cuando la voz masculina, cuando hay carencia de voz masculina, pues Dios levanta a personajes femeninos para hacer llevar sus planes. Y Débora, uno de los ejemplos más... De hecho, yo creo que me parece que es la única jueza que se menciona en el libro de jueces. La única. De los 12 jueces que hay, uno por cada tribu. 6 son menores y 6 son mayores. Y Débora está entre los jueces, la única mujer. Hay una, no quiero finalizar para entonces pasar al tiempo de preguntas. Hay dos comentarios. Una es una idea que plantea que se le quería dar una importancia particular en los capítulos de Débora a la mujer, porque no solo Débora es la juez, sino que la que asesina a Sísara es una mujer que le atraviesa el cráneo con una estaca. Sí. Pero esas son excepciones. Exacto, son excepciones a la regla. Pero otro caso, y me llamó mucho la atención, es el libro de Ruth. Porque fíjate que la estructura que se mantiene en la novela de Ruth, todo el esquema en cuanto a... Tenemos que tener en cuenta que el libro de Ruth ocurre en otra época fuera del Pentateuco. Que son dos épocas totalmente distintas. Por eso, pero me llama la atención que aún dentro de esa estructura, y solo lo digo como un comentario, no estoy diciendo que necesariamente esté conectado, se plantea una idea que al principio no me convencía, pero con el tiempo la fui aceptando, de que el libro de Ruth pudo haber sido escrito por una mujer, pudo haber tenido una influencia fuerte de la mujer, primero por el protagonismo de Ruth, pero segundo, porque fíjate que la estructura se mantiene, pero en este caso a favor del personaje. Voy con un ejemplo estructural. A Ruth la ve, o ella provoca que la vea Boaz, pero además de eso, Ruth no sigue el patrón típico que es lo que estábamos hablando un momento de pasarle por encima, porque Ruth está de alguna manera buscando un redentor para su marido muerto, que su nombre es un símbolo de obviamente todo lo que ella ocurrió antes de eso. Llega a manos de Boaz y ella lo que hace la primera noche, aparte de seducirlo, es acostarse con él. Entonces es como si el libro de Ruth particularmente tratara de presentar algo muy parecido a lo que hace el libro de It, en cuanto a las acciones de una mujer en favor de... Pero obviamente el libro de Ruth de alguna manera pretende explicar un poco el linaje del rey David, creo yo, que es una de las intenciones finales, ¿no? Esto lo digo más que nada como un comentario de cómo pareciera que se mantuviera la estructura. El varón mira a la mujer, empieza a generar una especie de deseo hacia ella y finalmente trata de tomarla. En el caso del libro de Ruth, ella provoca eso en el mismo patrón. Pero es dependiente, porque no todos los casos de actos sexuales en la Biblia hebrea son actos de violencia. Claro. Pero sí la sexualidad se utiliza como un mecanismo, ya sea para controlar o para oprimir. Okay. En el caso de
de Génesis 34, el acto sexual ahí se utiliza para oprimir o controlar de alguna manera a Jacob. Y pues es por eso que la manera de cómo concluye ese capítulo es de una violencia extrema y un rechazo de Jacob a los hijos, específicamente a Simón y Leví, por lo que hicieron. Desde mi perspectiva, este capítulo es uno de los más complejos, uno de los más fascinantes en el Génesis. Lo más importante que yo encuentro en este capítulo es que Dina, lo más impresionante de este capítulo es que Dina, desde el saque, no es un agente activo. Aunque en el versículo número 1 se presenta como agente activo y ella es el sujeto de la cláusula del VAR en el versículo 1, pero posteriormente, del versículo 22 hasta el final 31, ella no es un personaje que está ahí, sino un personaje que aparece como de fondo. Simplemente es referencia a ella y ya. Claro. Como por ejemplo, donde dice que ellos fueron, Leví y Simón fueron y sacaron a su hermana pero no dice, y Dina hizo, no. Es muy raro encontrar ese tipo de actividades. Otra cosa, eso es que plantea es la tercera sección del capítulo, que está entre los versículos 25 al 29, y que ellos fueron y tomaron a Dina y se la llevaron, específicamente Leví y Simón. Hay un juego de palabras en este capítulo, que es con los otros tres verbos, que es la cláusula de estos tres verbos, que es tomar, acostarse y humillar. Este capítulo tiene un patrón constante de tres verbos. En el versículo 3 aparecen tres verbos. Su alma se apegó a ella y quería que se enamoró y pidió a su padre que la tomara por mujer, por esposa. Claro. Y hay un juego de tres verbos constantemente en este capítulo. Okay. Por eso es que es importante el versículo número 2 y cómo entendemos el versículo número 2 para poder entender la construcción del capítulo. Okay. Desde mi perspectiva, Dina es una víctima de violencia sexual y en efecto, desde mi perspectiva, desde mi análisis del capítulo, Shechem violó a Dina y no el texto, aunque algunos autores hablan de que específicamente esta autora, Hilary Linka, en su libro Sexual Transgression in the Hebrew Bible, violaciones, transgresión sexual en la Biblia hebrea. Exacto. Ella apunta que Dina, el caso de Dina es sexo ilícito y no violación. O sea, que ella consintió para acostarse con él. Sexo ilícito, no. Porque el sexo ilícito no quiere decir que ya hay un consentimiento de parte de la mujer. Sexo ilícito es porque no sigue los patrones de conductas morales de la antigüedad. Es como si él se hubiese aprovechado de ella en el pueblo para estar con ella. Algo así. Sexo ilícito es todo aquel sexo que es fuera del vínculo nupcial. Okay. Lo que conocemos como tener relaciones sexuales antes de casar. Ok, hoy en día. Exacto. En términos coloquiales, claro, porque es más complejo en la antigüedad. En la antigüedad era un poco más ritual. Exacto. Sexo ilícito es el sexo que se practica fuera del convenio nupcial. Y en este sentido, ella apunta que esta historia se trata de un sexo ilícito. Ella no afirma que Dina haya consentido al acto sexual, pero el consentimiento es otro aspecto que no lo vemos en el texto, pero el narrador bíblico, con el verbo hebreo hina, violó o humilló, apunta a esa dirección. Y pues por eso que yo creo que el tercer verbo dentro de esta cláusula de verbos apunta a que Dina fue violada y no es
de sexo ilícito. Wow, interesantísimo, ¿no? Tú sabes que existe un libro, y ya con esto ya finalmente ya podemos cerrar el tema, por la hora y por el tiempo de preguntas, que serían unos 15 minutos. Hay un libro muy interesante que se llama La Carpa Roja. ¿Lo conoces? Eso es una serie de Netflix también. Sí, de Netflix también, donde se plantea la idea, cuando yo la vi, la serie, me pareció interesante. El libro no me lo he leído, lo quisiera leer, pero en la serie de Netflix plantean la extraña idea de que Dina se enamoró de Siquem. Sí, y ella creó como la situación que finalmente desembocó en eso tan horrible. Lo plantea la autora del libro por la razón de que Siquem accedió a todo lo que Jacob le solicitó, como por ejemplo circuncidar a todos los varones y unir la familia. Cosa a la que Siquem estaba, como quien dice, súper convencido porque estaba enamorado de Dina. Claro, en el libro lo plantean de una forma muy romántica. Exacto, este es el problema que tenemos hoy día, y el romanticismo de la violación. Y series como The Red Tenant, que es la que tú te refieres en Netflix, apunta a que apunta a la misma línea de romanticismo de William Shakespeare con Romeo y Julieta. Sí, sí. De hecho, algunos intérpretes hablan de que Dina, la historia de Dina y Siegem tiene un paralelismo con Romeo y Julieta, y tiene un paralelismo con la Ilíada y el caballo de Troya, claro. Con Paris y Helena, me parece que... Sí, Helena, Paris rapta a Helena, y finalmente los dioses. Hay un autor de la Universidad de Oxford que habla que Génesis 34 es una miniatura de la novela de la Ilíada, una versión miniatura. Wow. de esa novela. El punto es que esta serie de Netflix lo que trata es romantizar lo que es la violación. Entonces, para ponerla un poco de tono, que ella estaba enamorada y estos son dos jóvenes que se enamoraron y su pasión los llevó a esa catástrofe. Yeah. Yo no estoy de acuerdo con esa premisa. Tampoco, pero es interesante ver que existen tantos puntos de vista que dan pie desde ese pasaje tan pequeño. La historia de Dina es minúscula, es más pequeño que el libro de Ruth. Bueno, Luis, ha sido fascinante oír tu tesis, y de verdad que todo lo que he absorbido hoy, no pensé o sea, la verdad me impresionó todo lo que planteaste hoy, está muy interesante. Quisiera ver si tienes algún problema en que le demos paso al tiempo de preguntas de los hermanos. Las preguntas, eso sí voy a pedir que sean muy breves, o sea, que las preguntas sean, porque obviamente la respuesta posiblemente no amerite algo muy extenso, pero sí queremos darle paso a todos los que se puedan. Primera ronda de preguntas mínima serán de los alumnos que están aquí, y solo la última ronda, si te das tiempo, de personas en las redes sociales. Perfecto. Bueno, nada, adelante. Y entonces voy a pedir lo siguiente: las personas en la sala van a levantar sus manos, sea físicamente, aunque prefiero que lo levanten con la herramienta, y las personas que nos ven a través de Facebook y YouTube pueden escribir su pregunta en los chats, y ya nuestros profesores nos estarán informando las preguntas. Bueno, levanta la mano en sala Zoom nuestra hermana Fiorella. Fiorella, adelante con tu pregunta, por favor. Cuando uno a veces predica o habla acerca de la Biblia, siempre hay un enfoque de que la Biblia es machista y que la imagen de la mujer se denigra. Me gusta mucho cómo se está tratando este tema, y si hay algunos otros versículos o algunas otras historias que pudieran referir a la hora de uno hablar, que más bien era como una especie de valor para la familia, la mujer. Aunque sí sabemos que la violencia sexual se refiere en toda la historia de la Biblia hacia las mujeres, y la violencia en general. Yo digo que la violencia no tiene género. Violar es violar, hacer daño es hacer daño. Mujer o hombre es igual. Pero sí me gustaría si ustedes pueden acotar algunos versículos, algunas historias que puedan rebatir esa imagen de la Biblia machista. Gracias. Bueno, así de
de saque no me viene ningún texto a la mente, pero sí lo que puedo responder a esta idea de que la Biblia es machista. Bueno, el término como tal surgió hace prácticamente unos 50 años. Lo que sí es que la Biblia está construida desde una perspectiva patriarcal, donde la figura masculina tiene la preeminencia. Afirmar que la Biblia es machista, yo creo que eso nos llevaría a una serie de problemas contemporáneos que los autores bíblicos no están tratando, porque dentro del contexto donde se desarrolla los relatos bíblicos, este problema de machismo no es como lo entendemos hoy día. Sí, la Biblia está construida desde una posición androcéntrica y patriarcal, porque es el contexto donde se está desarrollando los textos bíblicos. Pero afirmar que la Biblia es machista, pues ya eso trae una serie de problemas que no... Podríamos decir que es anacrónico. Totalmente, claro, es totalmente anacrónico. O sea, no tiene que ver una cosa en la época con la otra. Por ejemplo, uno de los pasajes que lo mencionó Jesús anteriormente, pues, es el caso de Dina, el caso de Débora, el caso de Ruth, el caso de Judith, el caso de Esther, que son ejemplos de mujeres que siguen que rompen esquemas y que ponen a la mujer como virtuosa. Ok, no sé si... bueno, si me permiten, me gustaría hacer un comentario adicional a mis hermanos. Adelante, Lucas. A ver, por eso es tan importante, hermanos, comprender la cosmovisión de los tiempos de cada texto. Porque con este tipo, por ejemplo, de preguntas o comentarios, lo que le están pidiendo es a la gente de una época que piensen como los de nuestra época. Voy a poner un ejemplo así burdo para que entiendan. Como yo me ponga a decir que me parecen muy tontos los habitantes del Imperio Romano porque no usaban blue jeans. O sea, que eran tontos por eso. O sea, los blue jeans no se habían inventado, estoy exagerando, pero para que más o menos se hagan una idea, y no tenían por qué pensar en que esa ropa era más útil que la que ellos usaban. Seguramente la ropa que ellos usaban era la más útil y la más cómoda para ellos, a su manera de ver o a su manera de parecer. Es como ya un debate muy contemporáneo, pero ya tiene que ver con prácticas culturales, y es el asunto de qué es más cómodo a la hora de entrar a un baño, sentarse en una taza o en un pozo de tierra. Pues hay gente que le parecerá por cultura más cómodo un pozo de tierra, y hay gente que le parecerá más cómodo una letrina. Y seguramente si se ponen a discutir cuál de las dos culturas es mejor, pues ellos van a defender que es mejor esa, y nosotros vamos a defender que es mejor sentarse en una letrina de porcelana, bueno, la que tengamos. O sea, por eso es tan importante comprender la cosmovisión de los textos bíblicos, porque si no, pues eso se presta para total desinterpretar y caer en decir cosas que los textos no querían decir, ni sus autores tenían por qué pensar en eso. No había razón. Bueno, quiero leer dos comentarios que el uno lo pusieron acá en la sala Zoom, una pregunta, dice la hermana Marta, ¿podría dar el nombre del libro de la relación de jueces con Génesis? Y tenemos otro que nos escribe la hermana Diana Reynoso por YouTube, dice, yo he leído comentarios que la hija de Jacob tenía 12 años cuando sucedió este hecho. Ahí les dejo los comentarios, hermano. En cuanto a la edad de la hija de Jacob, de Dina, el libro de Jubileo, el libro que dice que ella era menor, en el capítulo, me parece que el capítulo 32 o 33 de Jubileos, da la edad específica de Dina, de acuerdo al autor de Jubileo.
el autor de Génesis no da una edad para Dina. Muy probable Dina tenga entre 12 a 16 años, como máximo 18 años. Una cosa que creo que es importante acotar ahí, y creo que obviamente eso es algo que ya todos los profesores de la escuela sabemos, es algo muy puntual lo que voy a decir, y luego te repito la primera duda que nos planteó. No hay que tomar ni los años ni la edad de muchos personajes en el contexto bíblico literal. De hecho, muchas veces ellos no cuentan los años como nosotros. Entonces, obviamente, es decir, una joven, que eso es algo que sucede mucho cuando dice y una virgen dará a luz, puede ser una joven de 12 a 18, o sea, es algo que no es 100% específico. Ahora, la primera duda que te planteó Lucas, que creo que la colocaron por aquí en el chat, era ¿qué libro es el libro en el que te basas para la conexión entre Génesis y Jueces? Bueno, no me baso en ningún libro, eso se conoce como, el término es en español, déjame ver si si me viene a la mente, Si quiero decir intertextuality. Intertextualidad. Okay. La intertextualidad es un método de investigación donde uno busca conexiones entre un pasaje y cómo se interpreta en otro pasaje o en otro libro de la Biblia. Por ejemplo, este libro que tengo aquí es bien útil. Se titula ¿Cómo interpretar la Biblia interpretándose a sí misma? Cómo la escritura interpreta la escritura. Exacto. Este libro, el autor es un pastor y es bien práctico y te enseña a cómo la Biblia se interpreta a ella misma. Y es a través de intertextualidad. Ok, perfecto. Ok, gracias, hermanos. Tiene la palabra, bueno, veo la foto de Yelitza, me imagino que es Yelitza. Adelante, Yelitza, con tu pregunta, por favor. Gracias, Luis y Jesús Francisco, ahí conversando, permitiéndonos estar en medio de esa conversación muy amena. Hay comentarios dentro de la conversación que son nuevas para mí, así que buenísimo porque es como alimento en el conocimiento. La pregunta y en parte comentario es, Luis, diríamos que las narraciones que se presentan en este caso en la Biblia, como esos documentos de dejar sentado vida, historia, modos de vida, relación con el Dios de Israel, pero el hecho de contar acerca de estas mujeres, hay una parte que es la forma, pero el fondo nos has dicho algo así como que la figura de la mujer viene a ser para el hombre una manera de la oportunidad de también mostrar esa hombría, no machismo, sino hombría de esa cualidad protectora. Y también de alguna manera cuando se deshonra o se honra el nombre o ese pueblo, serían las mujeres esa oportunidad para esta cultura o para el pueblo. ¿Es algo así? Básicamente entiendo lo que quieres decir y es la importancia de la figura de la mujer y cómo la mujer interpreta la masculinidad del hombre. Cuando una mujer es violada, la masculinidad del personaje bíblico está siendo cuestionada. Él no es lo suficientemente hombre para proteger a su mujer o a sus hijas. Por eso es que el pasaje de Génesis 34 es bien importante porque se cuestiona la masculinidad de Jacob. Jacob es un personaje que en el capítulo está pasivo. El único diálogo que Jacob tiene en este capítulo está en el versículo 30.
y no hace referencia a la violación de Dina, sino hace referencia a cómo lo van a percibir a él los otros pueblos vecinos. Entonces, los hijos de Jacob interpretan a la violación de Dina como un asalto a su masculinidad. Y es por ello que ellos vengan y se levantan en contra del pueblo de Shechem para proteger, no proteger a Dina, sino proteger su hombría, su masculinidad, que es la que está siendo en juego, la que está en juego, porque Shechem violó el orden de la época. Él tenía, por el orden legal, tenía que pedir la mano de Dina a su padre o aquel que tuviese el derecho legal de Dina. Él no hace eso. Él la toma en la calle, se acuesta con ella y la humilla. Por tanto, al humillarla a él, está humillando, al humillarla a ella, está violando y humillando simultáneamente a el honor de Jacob y de su tribu en general. Por eso es que en los textos bíblicos, específicamente en los textos de violación o de violencia sexual, el rol de la mujer es doble para interpretar para cómo entendemos el rol masculino dentro de esta historia. El mismo caso se da en Jueces y el mismo caso se da en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, cuando Tamar es violada por su hermano. Ahí se cuestiona la masculinidad de David. David está siendo prácticamente pasivo. No hay una acción de parte de David. Él se queda callado en la narración. Y prácticamente al final de la historia es cuando él tiene un lamento, pero el lamento no es por la violación de Tamar, sino por la violación, porque su hijo porque Absalón mató a su hijo. Él lamenta la muerte de su hijo y no lamenta la humillación o la violación de su hija Tamar. Y entonces, de alguna manera, esta estructura legal o incluso civil del pueblo sería que cuando se resquebraja esa masculinidad, está poniendo en riesgo también la posibilidad de seguir perpetuándose y de tener incluso poder e influencia en el entorno, ¿no? O sea, es que la mujer termina siendo como esa oportunidad, como dicen, de perpetuarse la población. Y bueno, tenemos culturas incluso actualmente que siguen habiendo entre musulmanes de que mientras más población tengan, ¿no? Se establecen e influyen más en ese entorno. Lo debes saber, ¿no? Como en Inglaterra se habla mucho de esto de la población. Entonces, claro, la mujer siempre es esa parte fuerte y débil al mismo tiempo culturalmente, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, ¿no? De que y último para comentar, si quieres también Luis comenta o Jesús Francisco, los hermanos que están allí. En estos días es una anécdota, fui a la playa y entonces, claro, estamos en Occidente, pero ahí la influencia de España ha sido un país que antes Marruecos era parte de España, ¿no? Y se vienen muchos marroquíes aquí ahora a habitar. Entonces, claro, había una mujer que estaba, el hombre con su bañador, el niño igual, pero ella estaba totalmente vestida, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Yo decía, qué bien, o sea, tú como hombre ves a todas las mujeres en otra condición, o sea, tienes acceso a ver, pero la mujer que tienes tú, nadie la vea. O sea, eso lo pensé yo, ¿no? Que era como un desbalance.
pero ahora que están conversando acerca de esto, entiendo, le doy otro enfoque, ¿no? Es como que para él, su mujer la protege. Si los demás no protegen a su mujer, eso es otro asunto, pero su hombría, él ahí está. Bueno, estoy yo aquí, no estoy diciendo que sea justamente así, pero que me ha influido un poco el pensamiento de cómo ver la escena, ¿no? Y de lo que se ha hablado. Sí hay ciertos elementos que se podrían analizar desde un aspecto sociológico, y es cómo los marroquíes ven... marroquíes musulmanes, perdón, porque hay marroquíes que también de otras religiones. Cómo ellos ven y protegen a sus mujeres desde un aspecto sociológico. Yo ahí, pues, como diría uno de mis profesores, pues me canto pelado, porque la sociología no es la disciplina a la cual yo me dedico. Sí, lo que puedo decir porque viví 3 años en Israel es que los códigos de pudor y decencia en el Mediano Oriente son distintos a los códigos de pudor y decencia en Occidente y en América. Son distintos. La mujer en países como Israel, Siria, Irak, pues ya tú ves que está recatada, no enseña prácticamente más que la cara, las musulmanes, y en América, en el continente americano, pues es distinto. Ahí pues la mujer pues tiene otras reglas de vestimenta distintas al Mediano Oriente. Pero desde una interpretación sociológica, pues se podría analizar el por qué. Ahí pues no puedo abundar mucho porque no es mi disciplina. Una cosa, por orden, ¿no? Gracias. Gracias, Yeli. Disculpa. Omar, y ha levantado la mano Raúl. Pasa que me están saltando la pantalla porque olvidé que la estructura no recuperé yo, ¿no? Hay un comentario puntual que quisiera hacer. Hay una tesis pequeñita que la saqué de varios libros y de algunos comentarios de la Biblia Textual Cuarta Edición, que plantean la idea de que el caso de Génesis con respecto al hijo de Noé, Can, no fue que Can vio desnudo a su padre, sino que se acostó con su madre. Una tesis que de hecho la he visto ya en 2 libros. Bueno, ahí lo que se llama descubrir la desnudez de tu padre, sí. Muy probablemente se hace referencia tanto a ver desnudo a tu progenitor como tener relaciones sexuales con la madre de quien está viendo o la esposa actual de su difunto padre, o si su padre está vivo. Hay que ver el contexto donde se está desarrollando. Pero es que esa posibilidad existe en el texto. Justo en esa expresión. Ahí, pues, no me atrevería a abundar mucho porque no. Claro. Lo que sí sé es que el término descubrir la desnudez de tu padre es hacer referencia a ver físicamente desnudo a tu padre, o probablemente hacer referencia a que él se acostó con la pareja de su... Por eso posteriormente en Levítico creo que hay una prohibición donde dice no verás la desnudez. Exacto. Haciendo referencia, no te puedes acostar con la mujer de tu madre o la mujer de tu padre. Perfecto. Muy buena referencia ahí por algunas personas que me han preguntado al respecto. De todas maneras, hay un, como se dice, un comentario ahí de lo que acaban de decir, si me permite, hermano. Sí, Lucas, tú, luego pasamos a Omar y finalmente el hermano Raúl. Sí, brevemente, ese tema de lo de que pasó con Cam y la maldición de Cam sobre ver la desnudez de su padre, tiene que ver mucho sobre la idea que se tenga de la confección de los libros de la Torá. ¿A qué me refiero? Si somos de la creencia que se escribieron por la misma persona en la misma época, pues el argumento es consistente y es sólido y en efecto no es descabellado pensar
que efectivamente Cam violentó sexualmente, o violentó no, se acostó con su madre. Es una hipótesis totalmente válida desde esa concepción. Pero, si tenemos otra concepción, también hay círculos teológicos que la manejan, que es la idea de que el código sacerdotal, que ahorita le escuché el término a Luis, que es básicamente el libro, la mayor parte del libro de Levítico, que tendríamos que ubicarlo, si vamos a ubicar la organización de las narraciones que aparecen en la Torá, pues es un relato posterior o un texto posterior a este relato de los primeros capítulos del Génesis. Entonces, ahí cabría la posibilidad de pensar en dos cosmovisiones diferentes. De pronto, en ese sentido, puede que no haya sido que se acostó con su madre en ese contexto de ese texto más antiguo que el del código sacerdotal, que es efectivamente pues todo el texto de Levítico, que podríamos ubicarlo según una concepción filológica de la alta crítica de que fue escrito después, pues ya es un pensamiento de otro contexto. Esa es otra idea, pues eso, mejor dicho, ya según lo que usted quiera creer y ubicar. Esa idea simplemente quería poner. Gracias. Claro, quisiera salir de una duda rápida, Lucas. Cuando tú dices código sacerdotal, ¿te estás refiriendo a la fuente sacerdotal en contraste con él se está refiriendo a lo que es Holiness Code, que es Levítico 17 al 26. Ok, perfecto, no sabía. Y otras porciones del código que están en la construcción del Pentateuco. No solamente se suscribe a los versículos 17 al 26 del Levítico. Perfecto. No, gracias por la aclaración de parte de Lucas. Adelante, sí, Omar. En efecto, ese texto, pues el que estamos hablando de descubrir la desnudez, si la memoria está 17, 18 de Levítico, si la memoria no me falla, puedo estar equivocado. Gracias. Adelante, creo que sigue Omar. Adelante, mi hermano Omar. Bueno, en México decimos la tercera es la vencida, así que creo que se cumplió en esta ocasión. Bueno, hermanos, yo quería hacer dos preguntas, aprovechando la oportunidad. Una de ellas es la violencia que pudiera haber existido ahí en Génesis 38 con la nuera de Judá, que le es prometido el hijo menor, pero al ver que no se le daba como esposo, pues ella va y se acuesta con Judá y después le es dicho a Judá que ella estaba encinta. Y bueno, Judá estaba dispuesto a apedrearla, pero ella él le había dejado su báculo, ¿no? Entonces después le manda ahí el báculo y le dice, bueno, yo estoy encinta de quien es el dueño de este báculo. Y resulta que Judá termina diciendo, bueno, ella es más justa que yo, ¿no? Ese es un caso que me viene a la mente que me gustaría que pudieran quizá explicar un poquito más sobre ello. Y otra pregunta que me parece muy interesante es lo que plantea Michael Heiser sobre las mujeres que son mencionadas en la genealogía de Jesús, en Mateo. Curiosamente, solamente son mencionadas 4. Una de ellas es Tamar, la otra es Ruth, la otra es la de Urías, es decir, Betsabé, y finalmente María. Pudiéndose haber mencionado muchas otras, Sara, la mujer de Abraham, o la misma Eva, la madre de todos los vivientes, pues no son mencionadas ellas, habiendo muchas candidatas. Pero pareciera ser que Michael Heiser comenta que pareciera ser que la razón por la cual estas mujeres son mencionadas en esta genealogía es precisamente porque ellas son víctimas de estos abusos que finalmente el Mesías viene a revertir, y muchos de estos abusos en relación con los vigilantes. No entiendo muy bien a qué tiene que ver. No. Yo no conozco bastante
la posición de este autor. No soy experto en Nuevo Testamento, pero lo que sí puedo decir en referente a por qué se incluyen mujeres en la genealogía de Jesucristo es para validar la descendencia de Jesucristo, que tanto por María, él es descendiente de David y se remonta a Abraham. Eva no es mencionada porque Eva no es parte del arquetipo de la mujer virtuosa. Eva es lo contrario a una mujer virtuosa. María, María es el arquetipo de una mujer virtuosa y Eva es lo contrario a María. ¿Por qué? Porque por Eva entró el pecado a la humanidad. De Eva a Adán y de Adán a la humanidad. Ella es la otra cara de la moneda de lo que no es una mujer virtuosa. Eva, Lea, Dina, entre otras mujeres en el Antiguo Testamento, siguen ese patrón de mujeres no virtuosas en el Antiguo Testamento, mientras que María, la madre de Jesucristo, Tamar, Raquel, la que es Besabet, la otra, la ramera que Rahab, que es la que se menciona, me parece que la genealogía de Lucas que menciona a Rahab. Sí, porque Mateo 1:5 la menciona. Porque son arquetipos de mujeres virtuosas. Y es la manera de cómo el autor bíblico, los autores bíblicos, tratan de construir ese arquetipo de mujeres virtuosas versus las mujeres no virtuosas en la historia bíblica. O no más bien podríamos pensar más bien en ese, vaya, si ahondamos en la historia de cada una de estas mujeres, probablemente sí, se convierten finalmente en un arquetipo de mujeres virtuosas, pero no necesariamente fueron perfectas. Sin embargo, sin embargo, pareciera ser que representan un proceso de restauración, ¿cierto? Que apuntan justamente al Mesías, a la restauración final, completa en el Mesías. Bueno, estoy de acuerdo con eso, que tanto en la genealogía de Jesucristo hay personajes que son cuestionables y no. Y cómo en su genealogía restaura a la humanidad entera, porque se incluye a una mujer, a una ramera, se incluye a personajes con dudosa reputación. Y es como Jesucristo trasciende todo parámetro para restaurar a la humanidad entera. Y desde la genealogía, dependiendo qué texto elija para analizar este tema, pues va a haber la restauración y la unificación de la humanidad en Cristo Jesús. Pero eso es ya otro tema aparte de la violación y la violación sexual en el Antiguo Testamento. Ahí el tema que tratas de Tamar, o la pregunta que hiciste, o el comentario que hiciste sobre Tamar, la nuera de Judá. Si me puedes refrescar otra vez la memoria en cuanto a eso específicamente, te lo agradezco. No, básicamente es debido a que es una mujer que claramente es violentada, puesto que no se le da el derecho que le correspondía a ella. Judas tiene él la manda a ella a la casa de su padre, se la entrega nuevamente a su padre en espera que su último hijo, cumpla la mayoría de edad y pueda reproducir hijos en nombre de él, hermano que ya falleció.
que eso siguiendo los parámetros de descendencia del Antiguo Testamento y del Mediano Oriente. Judá está en todo su derecho de privar, legalmente, está en todo su derecho de privar de la vida a Tamar de acuerdo a las leyes de la época, porque quien posee el derecho sexual de Tamar y al sexo sexual a Tamar no es el padre de Tamar, sino Judá posee ese derecho. Y como tutelar de ese derecho, él puede hacer con Tamar lo que bien le venga en gana. Es por eso que él, de acuerdo a la ley, que se ampara en la ley para tratar de imponer la pena capital a Tamar. Pero ella le dice, el dueño de este bastón o de este artefacto es el progenitor de mi descendencia, de mi hijo. Por ese sentido que Judá entra y dice, ok, ella es una mujer más honrada que yo, prácticamente en mis palabras estoy parafraseando el texto. Ok, gracias. Muchas gracias, Omar, por tus comentarios. Y creo que ahora le toca el turno al hermano Raúl. Y no sé si es que Lucas quiere decir algo al final, pero por supuesto, hermano Raúl, llevo un rato esperando. Adelante, hermano. Gracias, hermano Joshua. Muchas gracias, Luis, por la excelente ponencia. La conversación, más que todo, que nos han dado el privilegio de estar. Sin embargo, me llama la atención la tesis que tú propones acerca del atentado a la masculinidad que se le hace a Jacob en el momento de la violación de Dina, que claramente fue una violación, ¿verdad? Tu estudio de los 3 verbos ahí no dejan lugar a duda a otras interpretaciones. Sin embargo, me llama la atención que unos capítulos atrás, el que sería el tío abuelo de Jacob, Lot, le está entregando sus 2 hijas vírgenes a los sodomitas, ¿verdad? Para que hagan con ellas lo que quieran, para evitar que tuvieran relaciones homosexuales con los varones enviados por Dios a destruir Sodoma. Entonces, la pregunta específica es, ¿en qué momento violar a la hija de alguien se convirtió en un ataque a la masculinidad? Porque me parece una aparente contradicción, que seguro no lo es, en el texto bíblico. Tenemos por un lado a Lot entregando a sus hijas vírgenes para que hagan con ellas lo que quieran, y 10 capítulos después tenemos a Jacob humillado en su masculinidad porque forzosamente le violaron su hija. Entonces no sé si podrías aclararnos un poquito más al respecto. Claro, en Génesis 19, que es la historia de Jacob, de Lot, que él es, y esto es lo importante, Job es el tutelar de sus hijas. Él tiene el derecho sexual, él le puede entregar el derecho sexual de sus hijas a quien él quiera, porque él es el tutelar de ese derecho. En la antigüedad, la mujer no tenía potestad y derecho de su sexualidad. La sexualidad de ella le pertenecía a su progenitor o al tutelar de ese derecho. Como tutelar de ese derecho, él tiene la potestad de entregarlo a quien él le parezca mejor. Es por eso él le dice, no le hagan nada a estos guests, a estos invitados, más bien le entrego a mis hijas vírgenes para que hagan de ellas como bien les parezca. Este pasaje tiene su conexión con Jueces, capítulo 19, donde prácticamente el levita, como tutelar del derecho de la mujer peligres, de la concubina, él la entrega a la ganga de violadores, a la banda, para que hagan de ella como ellos deseen, porque él es el tutelar de ese derecho. Ahora, en el caso de Dina, a Jacob no se le está pidiendo en ningún momento
en los versículos número 1 al 5, que es la primera sección del capítulo 34, no se le pide, no se pide de acceso a ese derecho, sino que Shechem violenta ese derecho y bypass, ¿cómo era en español? Pasar por encima. Pasa por encima al protocolo tradicional para tomar a Dina. En el caso de Génesis, el tutelar de derecho está ofreciendo a sus hijas. En el caso de Jueces ocurre lo mismo, tanto como el hombre de Efraimita como el levita entregan ese derecho a la ganga, a la banda de bandidos. Y en Génesis 34, Jacob no entrega ese derecho, sino que se le pasa por encima a Jacob y violenta ese derecho. Por eso es que la masculinidad de Jacob está siendo cuestionada en ese capítulo. No solamente en ese capítulo, la masculinidad de Jacob es algo que se está siendo cuestionada desde el capítulo 25 del libro de Génesis hasta donde termina su ciclo, capítulo 36. Constantemente hay un paralelismo entre Jacob, su masculinidad y la feminidad de Jacob. Hay autores que apuntan a que en Jacob podemos ver los dos aspectos, masculinidad y feminidad, que están constantemente siendo debatidos en su ciclo. No sé si contesto tu pregunta. Sí, claro. En resumidas cuentas, se trata del bienestar del hombre, ¿verdad? Y nunca se tomaba en cuenta la mujer, ¿verdad? O sea, podría ser incluso su propio padre el que le entregaba a atrocidades del tipo sexual, ¿verdad? Como sería el caso si acaso los sodomitas hubieran aceptado. Así que sí, gracias. Creo que, no sé si Joshua quería ampliar algo. Sí, yo quisiera simplemente finalizar con un comentario que lo estoy leyendo aquí desde el título de algunos libros y hay algo con lo que también he tenido cierto contacto, opiniones de distintos profesores. Por supuesto, el caso de Lot, lo digo porque lo traen a colación y es porque el pasaje de Génesis 18 y 19, eso es inevitable conectarlos porque son seguidillos. O sea, no es que están solamente organizados uno después del otro, sino que conecta 19 con 18 en cuanto a qué hace Dios antes de, porque obviamente Dios se le manifiesta a Abraham precediendo lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra, porque esto es importante. En un intento, vamos a decirlo así, de Dios perdonar las atrocidades que se hacen en Sodoma y Gomorra, porque se supone que el arquetipo, y era lo que hablábamos al principio con Luis, es que Sodoma es un claro ejemplo de inhospitalidad por completo, o sea, no es un lugar para que ningún extranjero pase, porque lo que se da a entender, y esto es una cuestión que la gente pasa mucho por alto, el pecado de Sodoma y Gomorra no era de carácter sexual. En realidad, el pecado de Sodoma y Gomorra abarcaba la injusticia contra todo aquel que entraba en la ciudad. Entraban en la ciudad y era que lo mataban, lo violaban, lo ultrajaban, en todo sentido. O sea, uno se cierra que no, el pecado era enorme, porque la intención que Dios tenía era destruir la ciudad precisamente por esto, pero se inclina primero a Abraham por una cuestión de que Abraham tiene en sí mismo una promesa, que es la promesa de las naciones, o sea, como una especie de juez indirecto de la humanidad al ser Abraham una simiente que se supone que abarca todo, incluyendo Sodoma y Gomorra, todo el mundo, ¿no? El mundo conocido en ese momento. El punto al que me parece interesante llegar es que después del regateo que hace Abraham con Dios, al comentarle que si hubiesen justos en la ciudad, él termina llegando al número de 10 justos, que se sabe por narrativa que no los encuentra Dios, o mejor dicho, no los encuentran los ángeles, estas divinidades que fueron a la ciudad. Y cuando llegamos a la ciudad, algo que digo que porque es que mucha gente podría en este momento apuntar a Lot en un sentido directo como wow, como dirían coloquialmente, que bolas, como dice mi país, o sea, que carácter de entregar a sus hijas de tal forma, pero no están entendiendo que es un acto de desesperación por él proteger a sus invitados de lo que va a suceder, que por supuesto, al igual que sucede en el libro de Jueces, y es lo que llama la atención, y por eso que encuentro unos comentarios muy interesantes de distintos académicos, es que Dios está buscando la ocasión para tener un motivo para destruir la ciudad. O sea, todas estas injusticias las está viendo Dios como más motivos de peso para acabar con esto.
porque de hecho el resultado, y tú me corregirás en el libro de Jueces, es que Dios termina usando esta violación para acabar con estos bandidos. O sea, él termina trayendo retribución contra ellos, pero él aprovecha esa injusticia. En 19:20 no es Dios quien trae destrucción a la tribu de Benjamín, ni a este pueblo en particular. Son los hombres que se van a la violencia extrema para justificar, para poder vengar la masculinidad, por decirlo de esa manera, de levita. Dios tiene que intervenir para salvaguardar la descendencia o la tribu de Benjamín. De lo contrario, se iba a una violencia extrema que sabrá Dios lo que hubiese pasado. Exacto, pero me refiero a que el personaje invisible, que en este caso sería Dios en todos estos contextos, es que él está viendo esta maldad como una oportunidad para ejercer justicia. Tenemos ese carácter mucho en Jueces, a lo que me refiero. Pasa una injusticia, es como el esquema de Jueces, ¿sabes? Que pasa algo con Israel, Dios los entrega a Israel, pero se da cuenta que los oprimen más de lo necesario, entonces Dios decide enviar a alguien para corregirlo. Ahora bien, Joshua, no sé si me permites. Sí. Me pareció entender, quizás entendí mal, durante la exposición, que la historia de Dina haya sido como un añadido posterior para justificar lo duro que es la bendición, entre comillas, contra Simeón y Leví, que se hace al final de los días de Jacob. ¿Me podrías más o menos ampliar un poco acerca de por qué esa sospecha o si entendí totalmente mal? Uno de los autores que habla sobre esto, como mencioné, es James Cougar, que él dice y apunta que la mayoría de el debate académico es que Génesis 34 es una respuesta a lo que aparece en Génesis 49, parece que es el texto, versículo 25, del versículo 5 al 7, es la respuesta a del porqué de la bendición de Simeón y Leví. Es porque, y otra vez, lo vamos a conectar con Génesis, como hablé al principio, con Génesis 31, versículo 31-21, me parece que es, cuando dice que Lea tuvo una hija y llamó Dina. Lea es la madre de Simón y Leví. Génesis 34, versículo número 1, dice que Lea engendró de Jacob a Dina. Y ahí tú ves el link entre Simón, Leví, Dina, Lea y Jacob. Lo mismo ocurre en Samuel. Lo que debo de mencionar es que son los hermanos maternos quienes se encargan de vengar a Dina. Lo mismo ocurre en segundo libro de Samuel, capítulo 13, cuando el hermano materno de Tamar es quien venga a Dina. Hay una autora que ahora mismo se me pasa el nombre, pero se lo voy a dar a Jesús cuando pueda, el título del autor, el título del libro y el nombre de la autora, para que se lo den a ustedes. Y ella habla que los hermanos maternos son los que se dedican a vengar a su hermana. Por la conexión que hay entre ellos. Pero si estás hablando de que Génesis 34 es una respuesta a Génesis 40 y tantos, ¿verdad? Si le damos el beneficio de la duda a la cronología, estaríamos entonces hablando de algo añadido posteriormente para explicar el por qué. Muy probablemente esa sea una explicación, porque dentro del ciclo de Jacob, el ciclo de Jacob me refiero a los capítulos 25, versículo 11 al capítulo 36, versículo 19, que habla de la historia de Jacob. El capítulo 34 no guarda relación con el ciclo de la historia de Jacob. Lo podemos quitar del ciclo y hay una narración que fluye.
Autores como Frank Yamada apuntan a que el capítulo sí guarda relación con el capítulo anterior, 33, versículos 19 al 21, me parece que 18 al 20, donde se habla del trasfondo de cómo Jacob llegó a Shechem, a la ciudad de Shechem, y por eso hay un link. Hay otros que apuntan que el capítulo 31 o 30, me parece que de Lea, que engendró a Tamar, apuntan a ese link del porqué del capítulo 34. Hay otros autores que comparten la visión de que el capítulo no guarda relación con el ciclo de Jacob, como dije anteriormente, y que una respuesta a lo que está pasando con la bendición de Simón y Levi. Ok, gracias, muy amable. Muchas gracias, hermano Raúl. Y bueno, con esto ya podemos entonces ir cerrando. Es interesante eso último que dijiste, solo es algo mínimo lo que voy a decir. Hay más de un pasaje en el Génesis, eso es una realidad que he podido estudiar, donde se ven las revisiones. No afecta en lo absoluto ni la inspiración ni la estructura, simplemente se tiene que añadir porque el autor ve que es necesario aclarar. Entonces lo mete dependiendo de dónde pase. De hecho, eso sucede en el Nuevo Testamento. El caso de la pericopa de la adúltera es un ejemplo bueno. Usted sabe que todo el libro de Juan va de corrido y está el pedazo de donde se escribía en el suelo con la mensaje crítica textualmente. Ese pasaje no está en el Nuevo Testamento, por lo menos no pertenecía a Juan. Muchos documentos antiguos no lo tienen, tienen los textos críticos. Pero es interesante que por lo menos esta versión bíblica del año 2005, que está en la revisión, está en la edición final, incluye ese, pero al final del libro. Okay. O sea, que se ve que tiene esa versión, o sea, está atestiguado en distintos fuentes, pero no era parte de Juan porque la narrativa va de corrido. Bueno, nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Sus preguntas han sido fascinantes. Lamentamos de verdad no haber podido contestarlas todas, pero sepan que Luis Quiñones Román, particularmente él y mi persona, yo mediante vamos a estar reuniendo y comentando algunas cosas a través de Instagram o a través de la red, y finalmente, si Dios quiere, terminar esta tesis con uno que otro comentario, posiblemente lo tengamos de vuelta aquí en la escuela de Luis, de verdad, muy agradecido con tu tiempo. Discúlpanos de verdad si nos hemos extendido, pero es que creo que todos han encontrado increíblemente fascinante tu exposición. Tu tesis, bueno, de verdad que espero que apenas la tengas lista, la pongas al alcance de los hermanos, porque todos de verdad vamos a querer leer. Es de nuestro interés. Pero ahora la pregunta puntual de si tu tesis está en inglés solamente, sí. Todo lo que estoy escribiendo está todo en inglés. ¿No crees que contemos con una futura traducción? Muy probablemente cuando la termine, sí. Yo mediante este traducido. Me parece perfecto porque muchos hermanos lamentablemente no dominan el inglés, pero lo apreciaríamos mucho de tu parte si lo puedes poner al alcance de todos. Y bueno, con este comentario de verdad nos despedimos, mis hermanos. Muy agradecidos con todos ustedes y con su tiempo. Esto está grabado ahorita, finalizó la grabación y próximamente lo tendrán en el canal de YouTube. Nos disculpamos con los errores técnicos del principio y bueno, nada. Paz de Dios a todos, estamos despedidos y no sé si quieres finalizar con alguna palabra. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación. Si este contenido le ha generado alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a seguir nuestras redes, visitando las páginas de Facebook e Instagram de la Escuela de Alejandría, así como nuestro canal de YouTube, donde además puede activar la campana de notificaciones para recibir actualización cada vez que subimos nuevo contenido. Nuestra página web contiene información que podría interesarle. https://escueladealejandría.webnode.com.co. Y para una comunicación más personal e inmediata, por el chat de WhatsApp +503 776 21050.